Buenos días, vamos a hacer una oración. Señor, habla a cada uno de los presentes. No solamente, Señor, te pedimos que hable, Señor amado, a los que están aquí, Señor, sino a los que han de escuchar esta enseñanza en alguna congregación, alguna iglesia, Señor, o en algún, Señor, medio digital. También bendice sus vidas, Padre. Socorre, Señor, cada corazón, alimenta cada vida, Padre. Bendícenos a todos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Hoy vamos a ver la siguiente fiesta del ciclo que estamos compartiendo con ustedes. Hoy vamos a hablar de la fiesta del Yom Kippur, como habíamos quedado la semana pasada. Esta fiesta va relacionada mucho con el estudio que compartíamos el domingo anterior, ¿no? Era un llamado al arrepentimiento, y después de las fiestas de las trompetas o de esa búsqueda de aflicción y de un verdadero arrepentimiento, entonces se empezaba esta fiesta, la de Yom Kippur. Entonces el día 10 de septiembre u octubre se celebra la fiesta del Yom Kippur. O sea, en este año, en esta fecha se va a celebrar el Yom Kippur allá en Israel. El Yom Kippur, también llamado Día del Perdón o Día de la Expiación, es la fiesta más solemne del pueblo judío. Es una fiesta muy solemne que van a tener que celebrar, ¿verdad?, en estas fechas, en este año, el pueblo de Israel. Ojalá, la verdad, lo hiciera de todo corazón, pero antiguamente sí lo hacían así. Era una fiesta muy solemne que celebraba el pueblo judío, y pues yo creo que no era para menos, pues buscaban el perdón de Dios, que Dios los perdonara o los pusiera en el libro de la vida. Yom significa día y Kippur significa expiación o cubrir el pecado. Pero como les decía, debemos de recordar que previo a este día del Yom Kippur había 10 días de arrepentimiento o aflicción del alma. Amados, era seria la búsqueda que tenían que tener todos los israelitas, pues eran días de aflicción, eran días donde ellos tenían que buscar a Dios con un corazón sincero, con un corazón arrepentido de todos sus pecados, aquellos que hubiesen pecado. Pero también había pecados de hierro, pecados no con toda la intención, los cuales también eran pecados y tenían que arreglar su vida con Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos es un Dios santo. Y si el ser humano quiere servir al Dios vivo, pues debemos nosotros de vivir en santidad. No solamente los israelitas, no solamente los judíos, sino todos los seres humanos deben de servir a Dios en rectitud, en obediencia y en santidad. Entiéndase, apartados del pecado. No se puede servir a Dios en maldad, en pecado. Entiéndase, si una persona va a una iglesia y es bien mentirosa, tal persona no puede servir a Dios en ese pecado de mentira. Y así pudiera yo darte ejemplo tras ejemplo: enojos, iras, contiendas, rencores, inmoralidades, etcétera. La lista puede ser grande. Si alguien busca a Dios, debe de hacerlo como Dios lo pide, con un verdadero arrepentimiento y en amor y en obediencia y en rectitud delante de Él. Entonces el pueblo de Israel durante esos 10 días afligía su alma con ayuno, afligía su alma con un corazón arrepentido hasta encontrar el perdón de Dios, hasta que se llegaba entonces el día del Yom Kippur, esta fiesta que vamos a estudiar. Fíjate lo que dice Levíticos 23, 26 y 27. Dice: también habló Jehová a Moisés, diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces el pueblo afligía su alma con ayuno, con oración y con un corazón arrepentido, para ya no volver a ofender al Dios de los cielos. Viene una pregunta:
cómo lo celebraban los judíos de esa época. Ya lo vimos, pero creo que hay más datos que nos da aquí las Sagradas Escrituras. ¿Cómo lo celebraban los judíos de esa época? En la época de Moisés, de Aarón y esos sacerdotes, los levitas, etc. ¿Cómo lo celebraban? Número 1, el sumo sacerdote sacrificaba un animal para pagar los pecados de él y su familia y también los del pueblo. O sea, es particular, amados. O sea, el sumo sacerdote tenía que acercarse a Dios de la misma manera como todo el pueblo, en santidad, en obediencia, en rectitud. O sea, el sacerdote tenía que acercarse a Dios en un corazón puro, perdonado, justificado. Pues él también tenía que sacrificar un animal para pagar los pecados de él y también los de su familia y los del pueblo. Vamos a ver lo que dice Levítico 16:11. Dice la Biblia: y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya. O sea, era para que Aarón, si hubiese cometido una falta de hierro o con toda la intención, su pecado fuese perdonado. Pues él iba a ministrar, entonces al Dios de los cielos se le ministra con una actitud correcta, y al lugar santo y al lugar santísimo se tenía que entrar limpio de toda maldad. Por eso se hacía esa expiación, ¿verdad? Se mandaba o se sacrificaba ese becerrito, ese animalito. Entonces dice Levítico 16:11, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y entonces aquí aprendemos algo muy interesante. El pueblo de Israel tenía de alguna manera que llevar también su animalito, pero sobre todo el líder, aquel que los estaba de alguna manera llevando ese sacrificio, en este caso Aarón, pues él tenía que estar preparado. Él tenía que estar puro, tenía que estar santificado, tenía que estar purificado de todos sus pecados. Y amados, Dios sigue siendo el mismo. Todo verdadero líder, todo verdadero pastor, toda persona que esté en eminencia, o sea, que esté dirigiendo a un grupo de personas, sea hombre o mujer, me refiero a mujer porque hay a veces hermanas que tienen de alguna manera ese don y son ancianas y comparten las Sagradas Escrituras a otro grupo de mujeres, etcétera, o sobre todo hay hermanos que ayudan a predicar la palabra de Dios. Cualquier persona que esté en un púlpito debe de estar bien delante de Dios, si no es pura hipocresía, es pura falsedad. Dios no va a respaldar ese ministerio que no viva conforme a su santa palabra. Entonces, Aarón, todos acordémonos que el tabernáculo de reunión tenía 3 etapas, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Para que entrara el sumo sacerdote al lugar santísimo, debía de hacerlo en santidad, en obediencia, en amor, en rectitud, en fe, en confianza y sobre todo con mucho temor. Amados, qué triste, ¿verdad? Que hoy en día mucha gente no le tenga temor a Dios, muchos líderes no tengan temor de Dios y estén dando mal conducta, mal testimonio y sobre todo estén siendo piedra de tropiezo para muchas personas que realmente quieren buscar de Dios. Entonces el sacerdote Aarón tenía que hacer expiación por su pecado. Tenía que hacer expiación, tenía que buscar también para que su familia estuviese en paz con Dios, etcétera, etcétera, de la manera que acabamos de leer. Qué importante es esto. Y dice el segundo, ¿cómo más lo celebraban? Entonces ya vimos que el líder tenía que estar a tono con Dios, tenía que estar bien con Dios, tenía que estar, entiéndase, bien arrepentido, bien justificado, bien purificado, bien limpiado, porque se iba a acercar a un Dios santo. ¿Cómo más celebraban los judíos? La fiesta de Yom Kippur. Número 2, ayunaban y oraban ante Dios. Cuando la Biblia dice que ellos afligían su alma, iba acompañado con ayuno y oración y arrepentimiento. Fíjate lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 35, versículo 3. ¿De qué manera el salmista afligía su alma
cómo acompañaba esa aflicción. Fíjate lo que dice entonces Salmos 35:13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Entonces el pueblo judío empezaba a ayunar, empezaba a orar, empezaba a clamar, empezaba a suplicarle al Dios de los cielos que tuviese misericordia, que los perdonase de todas sus maldades, etcétera, etcétera. Qué importante, amados, es buscar a Dios cuando una persona le ofende y le ha ofendido y le sigue ofendiendo al Dios de los cielos. Buscar a Dios con un verdadero arrepentimiento, porque ese corazón está endurecido y por ende es importante acompañarlo con un ayuno. Acompañarlo con un ayuno, con oración, apartar ese tiempo para que la persona busque el perdón de Dios con una actitud correcta, con una aflicción de corazón. Entonces el pueblo de Israel ayunaba, afligía su alma con ayuno, con oración, suplicando al Dios de los cielos que les perdonase de sus pecados, buscando reconciliarse con su Creador. Tercero, ¿cómo más ellos festejaban el Yom Kippur? Cuando el sumo sacerdote concluía el sacrificio expiatorio, se soltaba un macho cabrío en el desierto. Este chivo expiatorio llevaba sobre él los pecados de Israel y jamás regresaba. Y jamás regresaba. Vamos a ver el fundamento bíblico. Levítico 16:21, de este tercer punto. A la verdad a mí se me hizo muy interesante, se me hizo muy importante, ¿verdad? Pero vamos a ver que la Biblia hable por sí misma. Dice Levítico 16:21 en adelante, dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Era lo que tenía que ser Aarón. ¿Y qué más? Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Dios perdona a este pueblo duro de cerviz, perdona a este pueblo que se ha ido tras la idolatría según las faltas que el pueblo hubiese cometido. Aarón hacía eso, se sacrificaba el animalito, ponía Aarón las manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, si usted lee en su casa estas porciones de las escrituras, se va a dar cuenta que llevaban dos animalitos, dos machos cabríos, uno era sacrificado y con el otro lo dejaban vivo, y Aarón hacía lo que acabamos de leer en el versículo 21. ¿Para qué? Para que el macho cabrío se fuera en el desierto. Y dice el versículo 22: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Por qué, amados? Porque el pecado no tenía que estar dentro del pueblo de Dios. Dios detesta el pecado. Y mientras más lejos esté el pecado de una vida, de una iglesia, de una congregación, de una nación, de una persona, amados, esa persona tendrá más acceso a la presencia de Dios. Porque esa persona y ese pueblo y esa iglesia vivirá en santidad. Pero lo que podemos ver aquí nosotros, de veras es particular. Soltaban a ese macho cabrío, ¿para qué? Para que el pecado se alejase, y no porque el macho cabrío llevase todo el pecado, ¿verdad? Porque todos sabemos que todos esos animalitos pues tienen que ver, aterrizan con la profecía del Mesías, ¿no? Con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un canto que nosotros hemos entonado, ¿verdad? Mis pecados son borrados ya, ¿verdad? Mi Jesús los sepultó, ¿en dónde? En la más profunda mar. Estamos hablando en sentido figurado, es algo muy simbólico lo que estamos viendo en esta lectura bíblica, y créame, de veras, qué particular. Lo que yo entiendo aquí es esto, que Dios quiere lejos el pecado en su pueblo, porque Dios detesta el pecado. ¡Fuera el pecado! ¿No?
es particular, ¿cierto o no? Entonces dejaban ir al macho cabrío por el desierto. Y vamos a ver en la siguiente imagen cómo pudo haber sido, ¿verdad? Soltaban al animalito y el macho cabrío por el desierto, vagando. Jamás regresaba, dando a entender: Dios, no quiero que hagan lo malo. No quiero que en tu corazón haya iniquidad, haya pecado en tu alma, porque si hay pecado en tu alma, vas a contaminar tu corazón, vas a endurecer tu alma, vas a contaminar a las personas que están a tu alrededor, entiéndase, vas a afectar, vas a lastimar, vas a dañar, y de veras el pecado daña, como nosotros no tenemos idea. Algunos de ustedes, si están haciendo lo malo, tú bien sabes cómo las consecuencias de tus pecados realmente están afectando a las personas que están a tu alrededor y también te están afectando a ti mismo o a ti misma. El pecado daña, el pecado lastima. Entonces, si tú quieres servir al Dios de los cielos, si tú quieres estar bien con Dios, qué importante es que estés lejos, pero muy lejos del pecado. Del pecado. Entonces, así pudo haber sido: soltaban al cabrito, al macho cabrío, y se iba lejos y jamás regresaba. Dios no quiere que si tú has hecho lo malo, que si tú has pecado, Dios lo que pide es que te arrepientas, y Él no quiere que una vez más vuelva ese pecado, ese odio, ese enojo, esa codicia, esa inmoralidad, etcétera, ese pecado, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Así era la tercera forma que ellos llevaban esta fiesta del Yom Kippur. Así actuaban, así lo festejaban, de una manera muy solemne. Cuarto punto de cómo ellos festejaban el Yom Kippur. Cuando se culminaba todo el ritual, eran perdonados de todos sus pecados. Cuando el pueblo obedecía al pie de la letra todo lo que tenía que ver para el perdón de sus pecados, ¿qué venía? Perdón de pecados, justificación. Vamos a ver el pasaje bíblico. Levítico 16:29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Repito, no se tenía que hacer ninguna obra alguna, porque era tiempo de afligir su alma. Era tiempo de buscar a Dios con un corazón arrepentido. Entonces no era tiempo de un jolgorio, no era tiempo de una fiesta desenfrenada, no era tiempo de estar con buenas comidas, buenas bebidas, no, era tiempo de afligir el alma, porque necesitaban reconciliarse con Dios, necesitaban el perdón de sus pecados. Y dice el versículo 30, porque en este día se hará expiación por vosotros. Se hará una limpieza en su alma de todas sus maldades, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Qué particular, amados. El ser humano puede obtener perdón de pecados. El ser humano puede tener la oportunidad de ser perdonado por su Creador. Pero es importante tomar en cuenta los pasos para obtener ese perdón de pecados al pie de la letra. Si no se hacen esos pasos al pie de la letra, difícilmente una persona podrá ser perdonada de todos sus pecados. Pero en este pasaje, ¿qué es lo que vemos? Que cuando las personas llevaban al pie de la letra, todos sus pecados eran perdonados delante de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde dice: bienaventurado a quien Dios no culpa de iniquidad. Bienaventurado el varón a quien Dios no culpa de pecado, y cubierto ha sido su pecado. Bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de iniquidad. O sea, la palabra bienaventurado, recordemos que significa ¿quién fuera aquel? Dichoso, bendecido, aquel hombre o mujer que ha obtenido no mucho dinero, sino que ha obtenido
el perdón de sus pecados. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que Dios le perdone sus pecados. Que Dios le diga, tus pecados te son perdonados. Ya no tengo problemas contigo. Todas esas faltas, todas esas maldades, yo te las he perdonado. ¿Tú crees que Dios va a perdonar a alguien que no está arrepentido? ¿Tú crees que Dios va a perdonar a alguien que está en rebeldía y que no quiere poner por obra sus mandamientos? ¿Tú crees que Dios va a perdonar a alguien que todavía ama su pecado y no se quiere apartar de sus pecados? Dios no va a perdonar a alguien que viva de esa manera. ¿A quién perdona Dios? A los que se arrepienten con sinceridad. A los que se arrepienten de todo su corazón. Dice Isaías, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando no se busca a Dios de todo corazón, no se le encuentra a Él. No se le encuentra a Él, amados. Entonces, qué importante es que tú entiendas que si tú has pecado, que si tú estás pecando y puedes poner un alto en tu vida, pones un alto en tu vida, te acercas a Jesús como lo vamos a ver el día de hoy, tú puedes obtener perdón de pecados. Perdón de pecados, como lo obtuvo el pueblo de Israel en esta época que estamos leyendo. Siguiente punto. ¿Qué les pasaba a los que no guardaban el Yom Kippur como Dios lo mandaba? Porque pudo haber pasado que hubiese por ahí personas, judíos, que fueran ligerones, que pensaran Jehová ni hará mal ni hará bien, o que lo hacían por costumbre o de mala gana, sin fe, en rebeldía. ¿Qué les pasaba entonces a los que no guardaban el Yom Kippur como Dios lo mandaba? Vamos a ver, Levítico 23-29. Fíjate lo que dice. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Entiéndase, toda persona que no busque a Dios cuando es tiempo de buscarlo, toda persona que no se arrepienta de sus maldades cuando es tiempo de arrepentirse de sus maldades, toda persona que no obedezca a Dios será cortada del pueblo, será cortada de la congregación, del pueblo, de la nación, será cortado, no será parte del pueblo. ¿Por qué, amados? Por su actitud, por su rebeldía, por su pecado. Toda persona que no afligiere en este mismo día, que no se afligiere, era cortada, hermanos. Era cortado del pueblo. Eran sacados. Y dice el 30, Levítico 23:30, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Tenía que ponerse por obra, tenían que seguir todos los pasos de ese ritual, de esta fiesta, porque era una fiesta solemne, porque era donde las personas se acercaban a Dios para pedirles perdón. Oye, se iba a sacrificar un animalito inocente, un animalito que no había hecho nada. Entonces las personas tenían que ser serias. ¿Y qué crees? En la gran mayoría, en su totalidad, lo guardaban con esa actitud, con esa seriedad. Pero por allí, si alguno se atreviese a ser ligero, a pedirle perdón, bueno, pues peco y me arrepiento. No, como pasa actualmente, mucha gente, pues bueno, pues ya peco y me arrepiento, ¿no? Me echo esta canita al aire y me arrepiento y Dios es amor y Dios me perdona. ¿Será? ¿Será que se podrá la gente burlar de Dios? ¿Será que las personas que piensan así, será que Dios no se fija que están actuando con alevosía y ventaja? Amados, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, dice el Nuevo Testamento, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero lamentablemente hay personas
que así viven. Dios es bueno, peco, Él me perdona, peco y me perdona. Y pecan todos los días, porque ellos dicen que Dios es un Dios perdonador y Dios los va a perdonar todos los días, porque Dios es bueno. A ver, ¿tú cómo actuarías? Si tu esposa te engañara todos los días, ¿a poco la perdonarías todos los días? Te la voy a voltear. ¿Te gustaría que tu esposa te traicionara? ¿Que adulterara todos los días? Y todos los días ella llora y te pide perdón. ¿Será que todos los días tú la perdonarías? O te la invierto, que tu esposo, ¿no?, te fuera infiel todos los días. ¿Será que lo perdonarías todos los días? Yo miré algunos rostros que dijeron no. A lo mejor algunos otros dijeron, no, pues ¿quién va a hacer eso? Pues yo tengo ¿qué? Una ¿qué? Dignidad. ¿Cómo voy a permitir que me pisoteen? ¿No crees? Han de pensar, yo tengo un valor, yo tengo una dignidad y yo no voy a permitir que me vayan a pisotear. Si no me valora mi esposo, si no me valora mi esposa, pues entonces, lo siento mucho, que le camine, que se vaya por otro lado. Pero yo tengo una dignidad. Bueno, ¿y qué? ¿Dios sí tiene que perdonar todos los días a alguien que no está arrepentido? ¿Él está obligado a perdonar si Él es un Dios santo? Amados, no podemos engañar a Dios. Por eso Dios pide un verdadero arrepentimiento. Esta fiesta se celebraba una vez al año, como dando a entender la palabra de Dios que no era común que el pueblo pecara, o el mensaje de Dios para la nación de Israel: no quiero que me ofendan, quiero que guarden mis mandamientos. Pero por ahí si hubiese un descuidado, una descuidada, pues esos son los procedimientos para poder obtener perdón de pecados. Debe de haber un corazón afligido y bien arrepentido. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. No hay perdón. Muy bien. Dejamos a Aarón, a Moisés y bueno, al pueblo de Israel de esa época, y pasemos a este siguiente punto. En la actualidad en Israel se celebra el Yom Kippur, ayunando y sin hacer ninguna obra. Muchos judíos se la pasan en la sinagoga orando a Dios para pedir perdón de pecados. Eso es lo que ocurre en la actualidad. O sea, el pueblo de Israel sigue celebrando el Yom Kippur, pues como hemos estado viendo, ¿no? Ayunando y sin hacer ninguna obra. O sea, no trabajan, y de veras que no trabajan. Muchos judíos se la pasan en la sinagoga orando a Dios para pedir perdón de pecados. Desde la puesta del sol hasta el anochecer del día siguiente, los observadores se abstienen de comer y beber, trabajar, lavarse o bañarse, ungirse con aceites o lociones, usar cosméticos o calzado de cuero y mantener relaciones sexuales. Así lo festejan muchos en la actualidad. Ruptura del ayuno. Tras el último servicio religioso de Yom Kippur, muchas personas regresan a casa para disfrutar de una comida festiva. Ya empiezan a tomar los alimentos, a comer, al convivio familiar, ¿verdad? Porque ellos piensan que Dios ya los perdonó de todos sus pecados. Tradicionalmente, esta consiste en platos reconfortantes propios del desayuno, como blinis, pudín de fideos y productos horneados. ¿Cómo más la festejan en la actualidad? Vestir de blanco. Es costumbre entre los judíos religiosos vestirse de blanco, símbolo de pureza. En Yom Kippur, algunos hombres casados usan kittels, que son sudarios blancos, para simbolizar el arrepentimiento. O sea, en la actualidad lo siguen guardando, la fiesta del Yom Kippur.
Y como podemos ver en esta imagen, ¿no? O sea, no todos los judíos se ponen ese vestuario blanco, ¿verdad? Que simboliza ¿qué? Aflicción o arrepentimiento. ¿Qué podemos nosotros aprender, amados? Que definitivamente Dios es Dios, nuestro Dios es un Dios santo y por lo tanto uno debe de buscarlo con un corazón arrepentido, aquel que lo ha ofendido, que ha pecado contra él. Hay que arrepentirse, hay que afligir el alma, ¿por qué no? Hasta con un ayuno, hasta encontrar la misericordia de Dios. ¿Cómo más lo festejan? Caridad. Algunos judíos hacen donaciones o dedican su tiempo como voluntarios en los días previos a Yom Kippur, o sea, antes de que llegue el día del Yom Kippur, en esos 10 días, pues oran, se arrepienten, pero otros hacen ese tipo de actividades de caridades, ¿no? Entonces, dedican su tiempo como voluntarios en los días previos a Yom Kippur. Esto se considera una forma de expiar los pecados y buscar el perdón de Dios. Una antigua costumbre conocida como caparot consiste en balancear un pollo vivo o un fajo de monedas sobre la cabeza mientras se recita una oración. El pollo o el dinero se entrega luego a los pobres, o sea, hacen caridad, hacen misericordia, apoyan aquí y allá, o sea, empiezan a hacer buenas obras porque quieren tener más buenas obras que malas obras, porque recordemos la enseñanza de la semana pasada, porque ellos quieren que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Mientras más obras buenas tengan, pues entonces su libro se va a añadir en el libro de la vida por un año más. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos la semana pasada. Es su tradición, su costumbre de ellos. Entonces dejamos la manera como la festejan el Yom Kippur en la actualidad los judíos o los israelitas. Recordemos entonces, ya cerrando el punto, recordemos que nadie puede ser justificado por las obras. O sea, es bueno amar al prójimo, es bueno hacer misericordia, es bueno hacer caridad, es bueno todo eso, pero eso no garantiza que Dios, o no está el Dios de los cielos obligado para perdonar pecados, porque no es por obras el perdón de los pecados. Recordemos que la Biblia nos da infinidad de pasajes que la salvación o el perdón de los pecados no se obtiene por las obras, por guardar los mandamientos de Dios, aunque son importantes guardar los mandamientos de Dios, y obras buenas también son importantes, pero nadie puede obtener perdón de pecados por ello. Es importante. Y vamos a ver Gálatas capítulo 2, versículo 16. Fíjate lo que dice la Escritura. Sabiendo que el hombre, dice Pablo a los de Galacia, el hombre no es justificado, entiéndase, no es perdonado, no es purificado de sus pecados por las obras de la ley. Entonces, ¿cómo es que las personas son justificados o perdonados de sus pecados? Pablo, él lo dice en la siguiente parte de este versículo. Sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ojo, nadie será justificado. ¿Cómo se obtiene el perdón de los pecados? ¿Cómo lo obtuvo el apóstol Pablo? Por la fe en Jesucristo. Entiéndase, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque Él dio su vida, porque Él derramó toda su sangre, porque como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en la actualidad, ¿qué necesita la persona para ser perdonada de todos sus pecados? Creer en Jesús. Pero no solamente hay que creer en Jesús, hay que atender también al llamado de Jesús, como vamos a ver más adelante. Y el llamado de Jesús es el mismo que Él dio
al pueblo judío en esos 10 días? Afligir el alma, entiéndase, un verdadero arrepentimiento. Dios quiere que la gente se arrepienta de sus pecados, se aparte de sus pecados, se avergüence de sus pecados, deje su mala manera de vivir. Dice la Biblia: deje el hombre impío el mal camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuelva hacia Jehová. La persona debe de volverse a Dios, aquel que hace lo malo. Entonces, según lo que vemos aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 16, el perdón de los pecados se obtiene creyendo en Jesucristo. Pues dice la Biblia, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Se acuerdan de un joven por ahí que dice en la Biblia, el joven rico? Algunas versiones así lo ponen, el joven rico. Se acerca a Jesús y le dice: Señor Jesús, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Jesús le dice: los mandamientos sabes. Y él empezó a decir: pues bueno, casi todos esos mandamientos que me acabas, lo estoy parafraseando, que me acabas de decir, Señor, todos los he guardado desde mi juventud. Aún te hace falta alguna otra cosa. ¿Qué necesitaba él para ser salvo? Un verdadero arrepentimiento. Mientras las personas se queden con un pecado en su corazón, no puede recibir perdón de pecados. Debe la persona de abandonar totalmente su mala manera de vivir para recibir perdón de pecados. En otra ocasión, otras personas de la misma manera hacían esa pregunta: ¿qué debemos de hacer para ser salvos? ¿Y qué le dijo Jesús a todas estas personas? Que crean en aquel a quien Dios ha enviado. Entiéndase, que tengan fe en Jesús, que confíen en Él, que confíen en Jesucristo para ser salvos. ¿Y cómo le cuesta trabajo en la actualidad a muchas personas creer en Jesucristo? No creen en Cristo. Tienen miedo creer a Jesucristo. Amados, para recibir perdón de pecados es importante creer en Jesús, tener fe en Jesús. La palabra fe tiene que ver con confianza, confiar en Jesús para el perdón de tus pecados. Entonces pasemos a este último punto de esta enseñanza. La fiesta de Yom Kippur, su significado para los cristianos. Sé que me he estado adelantando un poquito, pero es importante remarcarlo o puntualizarlo. La fiesta de Yom Kippur, su significado para los cristianos. Bueno, cuando Jesús murió, cuando Él es crucificado y muere, y le dice al Padre: en tus manos entrego mi espíritu, etcétera. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Y vamos a verlo en Lucas 23, 44 al 46. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Acordémonos que en el tabernáculo de reunión había 3 etapas. El patio, entiéndase, era el lugar santo. Y del lugar santo para el lugar santísimo había una división, había un velo, ¿sí? Había un velo en el tabernáculo de reunión. Pasando ese velo, había algunos ángeles y estaba el arca del testimonio. Donde estaba, dentro del arca del testimonio, habían 2 querubines. Recuerden que todo era de oro, y dentro del arca del testimonio había 3 elementos: las tablas de la ley, la vara de Aarón y la vasija con el maná. ¿Sí? Bueno, pero había el velo para entrar al lugar santísimo. Bueno, aquí no estamos hablando del tabernáculo de reunión, sino el templo de la época de nuestro Señor Jesucristo. Había un velo, porque hicieron un prototipo del tabernáculo de reunión. Había el lugar donde se sacrificaban los animalitos, el lugar santo. Bueno, del lugar santo al lugar santísimo estaba el velo. Cuando muere Cristo, ese velo se abrió.
Entiéndase, ¿qué significa esto? Amados, ya no hay más necesidad de un sacerdote tipo Aarón para estar sacrificando animalitos para el perdón de los pecados. Porque Jesucristo es el sumo sacerdote, está arriba de Aarón. Él de una vez abrió ese velo para tener acceso al Padre Celestial, para que el ser humano pueda tener acceso al Dios de los cielos. ¿A través de quién? ¿De portarse bien? ¿A través de las buenas obras? No, a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso es que es significativo que el velo se haya partido, ¿verdad? Se haya abierto, dando a entender el Dios de los cielos, para ir a la gloria eterna hay que seguir a Jesús. Deben de seguir a mi Hijo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va a ir al Padre, nadie tendrá acceso al Padre si no es por mí. Amados, el único que puede reconciliar al ser humano que ha pecado con el Dios de los cielos es Jesucristo. Ningún hombre de carne y hueso, ninguna religión, ninguna secta, denominación tiene la autoridad para perdón de los pecados más que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Es particular de veras. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y ya lo explicamos. 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, ¿qué vemos nosotros, amados? Aquí corrijo, si no mal recuerdo les dije que cuando Cristo muere se rasgó. Más bien cuando Él estaba siendo crucificado, se dio este suceso que acabo de mencionarles. Y vemos que Jesús murió, pero antes de morir se abrió entonces el acceso. ¿A dónde? Al Padre Celestial, a la presencia de Dios, a la Shekinah. Recordemos que en el tabernáculo de reunión, cuando la persona entraba, o el sumo sacerdote, que lo hacía una vez al año, cuando entraba al lugar santísimo, se manifestaba ¿qué? La Shekinah. O sea, era vistoso para todo el pueblo que estaba la Shekinah, que estaba la presencia de Dios hablando con el sumo sacerdote. Con el sumo sacerdote. Entiéndase, con Aarón. Y entonces Aarón daba la palabra para el pueblo. ¿Y qué es lo que vemos entonces, amados? Jesús murió, expiró, y gracias a ese sacrificio, gracias a que Él murió, como tenía que morir el corderito, el corderito para la expiación de los pecados, de la misma manera Jesús muere, y cuando Él muere se paga la culpa. Cuando Él muere queda saldada la deuda de todos los pecados de aquellas personas que se acercan a Dios para pedir perdón de todo corazón, con un verdadero arrepentimiento, creyendo en Jesús. Dios los perdona. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó esa deuda. Jesús ya pagó esa deuda. Ya no más hay esa deuda, porque Jesús ya la pagó. En la fiesta entonces del Yom Kippur ya no es necesario sacrificar ningún animal. Ya no hay necesidad de sacrificar animalitos, porque Jesús ya pagó esa deuda. Jesús dio su vida. Ya no hay que estar sacrificando, repito, ningún macho cabrío, ningún corderito, nada de todos esos animalitos. Colosenses dice que eso era sombra de lo que había de venir. O sea, Jesús cumplió, hizo un sacrificio perfecto. Como recuerdo hace muchos años un hermano que dio una enseñanza y que me bendijo mucho, el cual él tituló Jesús, sacrificio perfecto. Jesús, sacrificio perfecto. ¿Por qué?
porque fue perfecto su sacrificio. Fue perfecto, porque Jesús nunca pecó. Si tú has pecado o estás pecando, el llamado de Dios en este día es que tú aflijas tu alma con un verdadero arrepentimiento. Esa sería la aplicación de esta fiesta del Yom Kippur. Que tú entiendas que Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de todos los pecados o tus pecados. Pero es necesario atender al llamado de Dios. Repito, si tú has pecado o estás pecando, el llamado de Dios es que tú aflijas tu alma con un verdadero arrepentimiento, como podemos ver aquí en esta imagen, ¿verdad? Vemos a una persona sincera, afligida, humillada, pidiéndole perdón a Dios de todos sus pecados. Bien lo puedes tú hacer de esta manera, bien lo puedes tú hacer quizá arrodillado o sentado o parado, sea de la manera que tú lo hagas, con que sea de todo corazón. Que sea de todo corazón. Si tú has pecado, tú reconoces tus pecados, debes de arrepentirte, apartarte de ellos, confesar tu pecado delante de Dios, para que Él te perdone todos tus pecados. Fíjate lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que manda al Dios de los cielos a los hombres en todo lugar? Donde se encuentren, sea aquí o afuera, en su casa, en el campo, donde ellos estén. ¿Qué es lo que manda Dios en todo lugar? Que los hombres que hacen lo malo, que las mujeres que hacen lo malo, que pecan y pecan, que se arrepientan. Eso es lo que Dios manda. Dios te ordena, si tú estás pecando, Dios te ordena que tú te arrepientas de tus pecados, que te apartes de tu mala manera de vivir, que lo dejes de ofender, que si eres mentiroso, dejes de mentir, que si eres ladrón, dejes de robar, que si eres fornicario, dejes tu fornicación, que si eres adúltero, dejes tu adulterio, que si eres mal hablado, dejes tus malas palabras, que si, y así la lista puede seguir. El pecado que tú estés cometiendo, Dios te ordena, Dios te manda en este día que tú te arrepientas, que dejes de hacer lo malo. ¿Por qué? Dice el 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Repito, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero dice la primera parte: por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, Él manda que la gente se arrepienta. Y de eso estuvimos hablando la semana pasada en la enseñanza. Amados, por eso es que Dios pide que tú te arrepientas, porque Él te va a juzgar tarde que temprano. Él te va a pedir cuentas de toda tu manera de vivir. Él te va a decir cómo te comportaste esta semana, estas semanas, este mes, en estos años que tú has tenido de vida aquí en la tierra. ¿Hiciste lo malo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te atreviste a hacer lo malo? ¿Por qué no tomaste en cuenta mis preceptos? Entiéndase, Dios te va a estar juzgando. Dios va a estar juzgándonos a todos, a grandes y pequeños, como estudiamos la semana pasada. Vamos a estar de pie ante Dios, rindiendo cuentas en el juicio del gran trono blanco. Y explicábamos que en ese trono blanco, ¿quién va a estar sentado?
el Cordero de Dios, Jesucristo. Abrirá el libro de la vida. Y ahí los que estén inscritos en el libro de la vida irán a la gloria eterna. Y los que no estén inscritos en el libro de la vida, les espera el lago de fuego. Bueno, por eso es que dice aquí Pablo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él les va a pedir cuentas de sus vidas, de sus actos. ¿Y qué veo yo en este pasaje? Que Dios nos está, como quien dice, dando las respuestas para que tú pases el examen, para que tú no te condenes. Si tú no te quieres condenar, tienes que acudir al mensaje del arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Y te lo digo de parte de Dios. Si tú mueres en tu pecado, joven, jovencita, si tú mueres, no es porque yo te decía la muerte, pero vamos a morir tarde que temprano. Si tú mueres en tus pecados, tú te vas a condenar para siempre. Y jamás de los jamases obtendrás perdón de pecados. Te vas a quemar por toda la eternidad en el mismo infierno por tu rebeldía, por tu necedad, por no tomar en cuenta a Dios en tus caminos, porque tú quisiste vivir como te dio la gana y como bien te pareció, sin importar si ofendes a Dios o a tus seres queridos. Decidiste vivir egoístamente para ti y para tu carne. Qué lamentable sería que aconteciera esto a cualquiera de los presentes, sabiendo de antemano que Dios ahorita te está diciendo que te arrepientas para que rindas cuentas, muy buenas cuentas en el juicio final. Hechos 11:18, fíjate lo que dice. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cuando una persona no se arrepiente de sus pecados, no se aparta de sus pecados, no obtiene vida, entiéndase, no obtiene perdón de pecados. No es el tema de esta enseñanza de hablarte cuál es el verdadero y cuál es el falso arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento tiene que ver con un abandono de pecado y afligir tu alma, con vergüenza, pidiéndole a Dios perdón por todos tus pecados, para ya no volverlo a ofender. Cuando alguien no se arrepiente, entonces no obtiene vida, no tiene perdón de pecados. Los que se arrepienten de sus pecados y creen entonces en el sacrificio de Jesús, son perdonados de sus pecados. Los que no, ojo, si tú te arrepientes de verdad, de todo corazón, haces muy bien, te apartas de tus pecados, porque yo he visto gente que sí se arrepiente de todo corazón, se aparta de sus pecados por un buen tiempo, un mes, 2 meses, se apartan de veras, están bien arrepentidos, pero les hace falta algo, les hace falta fe. Si les hace falta fe, tampoco hay perdón de pecados. La persona debe de tener fe 100% en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Porque recordemos que la salvación no es por obras, sino es por fe en Jesús, en lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Entonces, los que se arrepienten de sus pecados y creen en el sacrificio de Jesús, son perdonados de sus pecados. Vamos a ver nuestros últimos pasajes de esta enseñanza. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice: pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, como ya todo lo hemos explicado, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, entiéndase, en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, Jesús pagó el precio. Jesús ganó a la muerte, venció a la muerte, venció al pecado. Entró al lugar santísimo, a la mera presencia de Dios, habiendo obtenido eterna redención, perdón, justificación, misericordia para todos aquellos que creen en Él. Dice el 13, Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. O sea, por eso decimos que Cristo nunca pecó, porque así lo dice la Escritura. Bueno, la sangre de Cristo, dice aquí, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amados, ¿qué propósito tiene el sacrificio de Cristo? Perdonar pecados, perdonar corazones, limpiar maldades de lo más profundo de un corazón. ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención? Para que la persona sirva a un Dios vivo. ¿De qué manera? En el nuevo nacimiento, en santidad, en esa nueva regeneración, redención, en ese perdón de pecados. Si Dios ha tenido misericordia de ti, hombre o mujer, es porque Dios quiere que tú le sirvas y vivas para Él. Camines con Él día a día y vivas en santidad. Pero estos pasajes nos dejan ver, amados, que ya no hay necesidad de estar sacrificando un corderito, un animalito, un palomino, ya nada de animalitos para poder recibir perdón de pecados, porque eso ya lo hizo Cristo, ya lo pagó Cristo. Entonces el Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día del perdón, es donde las personas obtienen perdón de pecados. Es donde el Dios de los cielos, al ver un corazón arrepentido, afligido, lleno de fe, Él perdona los pecados de las personas. Cuando Él perdona, si tu nombre estaba inscrito en los libros de los condenados, si tú lo quieres ver de esta manera, entonces ese nombre es puesto en el libro de la vida. En el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están en el libro de la vida, inscritos en el libro de la vida? Todos aquellos a quien Jesucristo ha perdonado de todos sus pecados. De veras, qué particular es esta fiesta. Yo espero que no sea solamente una información para ustedes, sino que realmente tú con sinceridad te acerques a Dios entendiendo cómo está tu condición espiritual. Si tú estás haciendo lo malo, Dios te pide que te arrepientas de tus pecados, que creas en Jesús para el perdón de tus pecados. Si tú quieres el perdón de tus pecados, debes de tener estas dos actitudes: fe en Jesús para el perdón de tus pecados, y debes estar dispuesto a arrepentirte de todos tus pecados, abandonar
tus pecados. Cerremos nuestros ojos, por favor. Es una fiesta solemne, Señor, la fiesta del Yom Kippur. Es una fiesta, Señor amado, que tiene que ver, Señor, para bendecir a los seres humanos y sobre todo aquellos que han hecho lo malo. Aquellos que han pecado contra de ti. Es para que las personas sean reconciliadas con el Dios de los cielos y puedan tener una comunión con el Dios vivo, con el Dios de la Biblia, con un Dios real. Para nosotros los cristianos, Señor, tú eres nuestro Cordero Pascual. Tú eres el Cordero, como dice Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Amén, Jesús. El Cordero de Dios. Pues es un Cordero que Dios puso, que Dios mandó, y es su Hijo Jesucristo, para dar su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados. Señor, no queremos terminar esta reunión sin darte gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, hace 2000 años por cada uno de nosotros. Pues diste tu vida, Jesús, para que nosotros fuésemos perdonados. Amén, Jesús. Tuviésemos una oportunidad de tener acceso a la Shekinah, a la presencia de Dios, Amén, Jesús. e ir a la gloria eterna. Oh amada persona, es tiempo de buscar a Dios. Si tú estás en tus malos caminos, si tú estás pecando delante de Dios, hoy Dios te ha traído y te llama a un arrepentimiento. Él te manda que tú te arrepientas, que dejes de hacer lo malo. Deja tu fornicación, joven, tu inmoralidad, tus pecados que tú estés cometiendo, y vuélvete a Dios con todo tu corazón. Pídele perdón, reconoce tu pecado y apártate de ellos. Es tiempo de orar, es tiempo de doblar rodilla y de pedir perdón a Jesús. Qué lamentable, Señor, es que escuchando esta palabra, Señor, las personas decidan, jóvenes, adultos o ancianos, decidan seguir en sus malos caminos, Señor. Qué triste y qué lamentable sería, Señor. Pero cada uno es responsable de sus actos, Señor. Pero hoy nosotros, Señor, queremos pedir por ellos que les ayudes como nos ayudaste a nosotros, Señor. Pero aquellos que no te reconozcan, Señor, es su responsabilidad, Señor. Hoy nos gozamos en ti, Señor. Hoy te damos gracias por lo que hiciste hace 2000 años por nosotros y por lo que hiciste en nuestras vidas, Señor. Bendito seas hoy y siempre, Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida
entregar y en una cruz terminar. Bendito seas, Jesús, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. La palabra dice que Jesús, sí es cierto que fue crucificado, pero Él resucitó al tercer día y Dios lo exaltó, lo engrandeció, y ahorita Él está a la diestra del Padre Celestial. Jesús venció a la muerte, Jesús venció al mundo, Jesús venció al pecado, Jesús venció al diablo. Jesús es victorioso, Jesús es majestuoso, Jesús es el Cordero que quita el pecado. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Cristo, Cristo, Él es nuestro Redentor. Amén, amén. Gracias, Jesús, te alabamos, te bendecimos. Mas Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad, tuyo son la gloria y el poder, eres Dios perfecto, recto y fiel. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad, tuyo son la gloria y el poder, eres Dios, te amamos y te adoramos, santo te alabamos, te adoramos, santo eres, oh Jesús, eres santo, Señor, eres puro, eres el justo, eres el Cristo, eres el Mesías, Señor, eres el Hijo de Dios,
Gracias, Jesús. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre, Señor. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad por la eternidad. Cordero de Dios, que inmolado estás, levanto mi voz, príncipe de paz. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad. Tuyo soy la gloria y el gracias, Señor. Eres Dios, perfecto, recto y fiel. Para ti, solo para ti, Jesús, bendito. Solo tú, perfecto en santidad. Tuyo son la gloria y el poder. Eres Dios, te amamos y te adoramos. Santo, te alabamos, te adoramos. Santo eres, oh Jesús. Santo eres, oh Jesús. Santo eres, oh Jesús. Un aplauso al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por dar toda tu sangre, Señor. Gracias por poner, Señor, tu vida en lugar de la nuestra, Jesús. Agradecidos estamos, Señor Jesús. Bendito seas hoy y siempre, Señor. Y hoy con todo nuestro corazón te decimos: oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora soy limpio por esa sangre que tú vertiste en esa cruz. Oh Jesucristo, quiero decirte que yo te amamos, Señor. Aleluya. Pues tú me amas. Gracias, Señor. Antes
Gracias, Jesús, por tu amor, por tu perdón. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús. No hay palabras para agradecerte, Jesús, tanto amor mostrado hacia nosotros. No tenemos palabras, Señor, solamente te damos gracias. Amén, Jesús. El justo por los injustos, Él dio su vida por nosotros. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor, a valorar día a día Amén. tu amor, Jesús, y tu perdón. Amén, Jesús.